Buenas tardes, licenciada. El día de hoy me aproximo para ver si me puedes orientar en un proceso de sucesión. Sí, claro. A continuación te explicaré las reglas generales. La sucesión es la transferencia de los derechos que recaen sobre los pasivos y activos de la herencia de cuyos a la persona sobreviviente, por lo cual se considera heredero al que sucede a título universal y legatario a título singular. Por consiguiente, la sucesión puede darse de manera intestada al no existir un testamento, testada cuando se manifiesta la voluntad del causante por medio de un testamento, y mixto cuando coexiste la sucesión intestada y testada. En cuanto a la capacidad de suceder e incapacidades de suceder, la capacidad para suceder, entendido como quién puede ser heredero o legatario, no tiene nada que ver en lo absoluto con la capacidad jurídica, ya que toda persona natural o jurídica, a menos de una disposición contraria a la ley, goza de la capacidad de suceder. Nuestro Código Civil establece expresamente quiénes son incapaces de suceder. Entre ellos están las criaturas abortivas, que son aquellas que no reúnen las circunstancias expresas en el artículo 42, aunque se protege la figura del nasciturus para efectos civiles. Solo se reconoce al feto que nació y que éste estuviese vivo, así sea unos segundos fuera del vientre materno. Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley, siendo estas aquellas que no están inscritas debidamente en el registro público, por lo tanto no cuentan con personería jurídica. Por las causas de indignidad, quienes cumplen con alguno de las situaciones previstas en el artículo 641 del Código Civil, es importante tener presente que no puede deducirse acción para declarar la incapacidad pasado 5 años desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o del legado. Las personas que pueden aceptar o renunciar a la herencia tienen que estar a disposición libre de sus bienes. Si la aceptación se da a unas personas pobres, según el causante, esta le corresponderá clasificar y dividir la herencia a la persona que éste indicara en el testamento. Sin embargo, no existe esta persona, se tendrá a la persona, el alcalde del último distrito del domicilio del causante, para que la reparta a los pobres. Ahora bien, según el artículo 684 del Código Civil, se entiende aceptada la herencia cuando se venda, ceda, done o a algún extraño, a algunos coherederos o a todos los coherederos. Cuando se renuncia, ya sea gratuitamente, a uno o más de los coherederos, y cuando se renuncie a precio a favor de los coherederos. Sin embargo, si se renuncia gratuitamente y la proporción que le tocaba a este va a manos en ganancia a los otros coherederos, a todos los coherederos, no se entiende aceptada la herencia. Es importante conocer el artículo 885, que indica que quien renuncie la herencia según sus acreedores, estos pueden pedir al juez que puedan aceptarla en nombre de aquel. Ahora bien, les hablaré sobre las alternativas. Son 3 alternativas, vamos con la primera. Aceptar la herencia pura y simplemente. Este tipo de alternativa se da mediante el hecho en el cual el heredero sucede en todo al causante, por lo que adquiere todos los bienes y derechos de la herencia. Esto significa que se confunde el patrimonio del fallecido con el patrimonio del heredero. Por lo tanto, este tipo de herencia se aconseja tomarla en el caso tal que se tenga la seguridad de que las deudas del fallecido no superarán el importe de los bienes y derechos heredados. Por otro lado, la ley prevé determinados supuestos aislados en que se entiende aceptada la herencia tácitamente, y es por cesión del jus de lationis, que es el derecho que se le concede al llamado a una herencia para aceptarla o repudiarla. Y aquí tenemos situaciones. La primera, si hubieran varios parientes de un mismo grado y alguno o algunos no quieren o no pueden suceder, su parte acreciente
favorecerá a los del mismo grado. Siguiente situación. Repudiando la herencia, el pariente más próximo, si es solo, o si fueren varios, todos los parientes más próximos llamados por ley heredarán los del grado siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante. Ahora bien, un punto importante a tener en cuenta. Hasta pasados los 9 días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá interponerse acción contra el heredero para que éste la acepte o repudie. Ahora bien, pasamos a la siguiente alternativa: aceptar la herencia a beneficio de inventario. Este tipo de modalidad es mediante la situación en el cual el heredero responderá por las deudas del difunto solo con los bienes heredados, no con las de su patrimonio privado, por lo que esta opción es la más aconsejable cuando existen dudas sobre la solvencia del fallecido. Siguiente situación, siguiente alternativa: repudiar la herencia. Repudiar la herencia como tal es un hecho trascendental, por lo tanto se debe realizar de manera expresa y formal, de manera solemne, y lo cual se tendrá que hacerse por instrumento público o autenticado o por escrito presentado ante el juez competente. Una vez hecho esto, aquel que fue llamado a suceder y rechazó la herencia, el repudiante, lo seguirán en el orden sucesorio aquellos que que se encuentran dentro del testamento. Y si no hubiere testamento, será por el legal, los herederos intestados. Ahora bien, se dan dos situaciones. El que es llamado de una misma herencia por testamento o ab intestato, y este repudia el primer título, repudia el testamento, se entenderá que ha repudiado las dos, el testamento y por ab intestato. Siguiente situación: repudiándola como heredero ab intestato y sin noticia de un título testamentario, podrá todavía aceptarla por este. Así que, dicho todo esto, muchas gracias por su atención. En una resolución del 13 de junio del 2001 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre un recurso de revisión contra la sentencia número 13 del 4 de febrero de 1999 sobre un proceso de sucesión testamentario dictado por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá de lo Civil, podemos apreciar que el causante declara heredero a sus 3 hijos, que posteriormente las 2 hermanas interponen o inician un proceso en el cual solicitan que se declare indigno para heredar a su hermano, pidiendo que la parte que le correspondía a él acreciere las de ellas por partes iguales. Esta sentencia viola los derechos de 2 menores, que son descendientes del causante, por concernientes son hijas de la persona que es declarada indigna para heredar. Estas menores interponen una incidencia de inclusión en el mismo proceso para ser declaradas posibles herederas en la sucesión de su abuelo cuando el padre se ha declarado indigno. En este proceso, ni las partes ni el juez le notifica a las menores o a su representante para que éstas se aproximen a ejercer sus derechos. El juez, conociendo cuál era la situación del caso, ¿no? Al contrario a eso, va en contra de derecho a manifestar que la indignidad se transfiere del padre a las hijas, violando o ignorando lo que establece el artículo 644 del Código Civil, en donde manifiesta que si una persona es considerada indigna, siendo hijo o descendiente del causante, los descendientes de esta persona considerada indigna tienen derecho
a heredar, no le afecta en nada. Esto por lo cual la Corte Suprema de Justicia declara una nulidad total sobre esta sentencia.